Vamos a grabar la clase. Ya, niños, vamos a... ¿Logran verlo en pantalla, no es cierto? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profesor. Vamos a seguir con el objetivo 4. En esta clase aprenderás a profundizar en la comprensión de una narración leída, extrayendo información explícita e implícita. Niños, es importante que nosotros leamos, porque la única manera de aprender a leer es leyendo, ¿ya? Y leer no solamente significa juntar letras, sino que también de cierta manera poder comprender lo que nosotros estamos leyendo. Nosotros habíamos quedado en la Guerra de los Colores la semana pasada. Vayan a su libro en la página, ¿Qué página? 107, 108. Perdón, 108. Habíamos respondido la página 107 la semana pasada. Sí. 106, 107 nosotros habíamos estado trabajando la semana pasada y nos había quedado pendiente la 108 con algunas actividades que realizar. Primero, dice, amplía tu vocabulario. Busca las palabras subrayadas en el texto y cópialas en la tabla. Luego, desarrolla las actividades. Encierra el prefijo o sufijo de cada palabra. Por ejemplo, azulino. Y aquí, en este caso, viene siendo un sufijo. Los sufijos generalmente, o sea, siempre se encuentran terminando una palabra que claramente lleve sufijo. No todas las palabras lo llevan. Por lo tanto, en este caso, vendría siendo el sufijo ino. Dice, a partir de ello infiere y escribe qué significa cada palabra. Si es necesario, busca en el diccionario el significado de cada prefijo y sufijo. No olvidar que el prefijo o sufijo pueden cambiar completamente una palabra, llevándolo a lo contrario, pero también puede reafirmar una palabra. Por ejemplo, si yo digo la palabra cortés y yo le agrego el des, vendría siendo descortés. Por lo tanto, el prefijo des aquí me está cambiando inmediatamente el significado de la palabra cortés. ¿Ya? Es un antónimo, entonces. A veces es un antónimo y otras veces es un sinónimo. En este caso, ¿Profe? los sinónimos, los antónimos generalmente cambian la palabra por otra. En este caso nosotros reafirmamos o simplemente queremos decir lo contrario. ¿Ya? ¿Quién me habla? Profesor, ¿cuál es la página? 108. Página 108 del libro. Dentro del texto de los colores habían 5 palabras que estaban subrayadas. Vamos a comenzar a ver cuáles eran. En la página 102 hay 2 palabras subrayadas que ustedes tienen que colocarlas en esa tablita que aparece en la página 108. ¿Cuál es la primera palabra? Arengaba. ¿Y ahora? No son las palabras que están en rojo, son las palabras que están subrayadas. ¿Ya? Antiquísimas. Ya, la primera palabra es antiquísima. Escríbanla en la página 108 ahí en la tablita. La segunda palabra, ¿cuál es, Salvador? ¿Cuál era la primera palabra? Antiquísima. Está en la página 102. En la primera parte del cuento, de la leyenda, en este caso. Página 102. Profesor, Aarón tiene la manito levantada. Aarón. ¿Desentrañar? Desentrañar, muy bien. Por lo tanto, la primera es antiquísimas y la segunda es desentrañar. La tercera
aparece en la página 103. Profe, la segunda, ¿cuál era? Desentrañar, la segunda. La primera, antiquísima. La tercera. La primera, Yara. antiquísima. Segunda, desentrañar. La tercera, La Yara quería. La tercera es enormemente. muy bien, Yara. Enormemente, que se encuentra en la página 103. Y en la página 105 se encuentran las otras dos palabras. Aarón, Horrorizados. horrorizados. Y la última, La Sofi Vergara. Pinceladas. pinceladas. Muy bien. Ahora, ¿cuál vendría siendo, en este La caso, quinta, el ¿cuál es, significado de los sufijos? Porque dice, si es necesario, busca en el diccionario el significado del prefijo sufijo. En este caso, las palabras dijimos que era antiquísima, desentrañar, enormemente, horrorizadas, horrorizados y pinceladas. ¿Cuál vendría siendo el sufijo de antiquísimo? Anti. El sufijo está siempre al último y prefijo está al comienzo. En este caso, miren, leamos el texto en la página 102. Dice, en antiquísimas leyendas se decía que hombres de colores vivían en remotas regiones del planeta. ¿A qué se refiere con antiquísimas, Sofía? Que existe desde hace mucho tiempo. Ya, antiquísimo tiene que ver con hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Con la antigüedad, con el tiempo atrás. Pero aquí el sufijo vendría siendo ísimos. ¿Y qué significa eso? Que le está dando mayor realce, que es hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, es una cualidad de que es muy antiguo. Ya, por lo tanto, el significado en ese sentido de ísimas vendría siendo de que es algo máximo, un grado máximo. ¿Ya? En pocas palabras, antiquísimo quiere decir que es muy antiguo. No solamente antiguo, sino que muy antiguo. Desentrañar. Antiguísimo. Muy antiguo dijimos que era antiquísimo, que al final nos quiere decir que es algo muy, muy, muy antiguo. Al final, la segunda dice, desentrañar. ¿Qué es lo que significará el prefijo des? Aarón. ¿Aarón? Ah, no, ya no. Ahora se arrepintió Aaroncito. Ya, en este caso el des generalmente indica una negación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de entrañar, estamos hablando de algo que está en el interior nuestro. Pero cuando hablamos de desentrañar, es como sacar lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Sacar algo que tenemos en las entrañas. Por lo tanto, vendríamos diciendo que desentrañar
es averiguar o penetrar en lo más difícil de algo, en lo más complejo. ¿Cómo? Vendría siendo como averiguar o penetrar en lo más difícil de algo. Acuérdense que cuando hablamos de entraña estamos hablando de algo que está en el interior. Entonces, desentrañar es como sacar lo que, lo que uno tiene en su interior. Es sacarlo afuera. Tercero, enormemente. ¿Cuál vendría siendo el sufijo? De enormemente, ¿cuál viene siendo el sufijo? Mente. Mente. Muy bien. ¿Y qué es lo que significará eso? En este caso, ese sufijo de mente viene indicando una forma o manera. En este caso, ¿cómo vendría siendo enormemente? Que es una forma muy grande, ¿no es cierto? Demasiado grande. Entonces, mente, lo que me está indicando es su forma o su manera. En este caso, vendría siendo una forma grande. Muy grande. La cuarta es ¿Qué le- horrorizados, ¿no es cierto? El verbo vendría horrorizar. El verbo vendría siendo horrorizar. Por lo tanto, el sufijo vendría siendo ados. ¿Y qué quiere decir? Que siente horror, ¿ya? O que las personas sienten horror en este caso. Horrorizados. Que sienten horror. Y por último, pinceladas. El sufijo vendría siendo ada, ¿ya? Ya que la palabra es pincel. Pero cuando yo hablo de pinceladas, ¿a qué se referirá? Como es una pinza. Van a pintar. Ya, como a pintar, ya, pero pinceladas, cuando yo doy unas pinceladas, como que lo hago de manera brusca, ¿no es cierto? En este caso, es la acción de pintar a los demás. ¿Se acuerdan que ellos empezaron a tirar pinturas, se pegaron brochazos, pinceladas? En este caso, pincelada vendría siendo la acción de pintar a los demás. Miren, saben que en la pregunta D dice busca y encierra otras palabras con el prefijo des. En el cuento dice cópialas y defínelas en tus palabras. Yo busqué y encontré 3 palabras. Una era desconocido, desembarcar y descubierto. ¿Qué función cumple el prefijo des en este caso?
Desconocido. Veamos la palabra desconocido. La palabra desconocido. ¿Qué vendría... ¿qué función vendría conociendo la palabra des, o el prefijo en este caso des? A ver, voy a proyectarlos porque no los veo. Hola, tía Cecilia. ¿Cómo está? No las tenía en pantalla, por eso no la había saludado. No se preocupe, muy bien, profesor. ¿Y usted? Bien, bien, gracias al Señor, todo bien. Qué bueno, tía me Ceci. alegro. Hola, Evelyn, qué gusto. Hay, bueno, si le ayuda en algo, tía, en este momento hay 30 alumnos conectados porque hay 33, menos la tía Evelyn, menos usted y menos yo, quedan 30, Sí. 30 alumnos. 30 alumnos, sí. Gracias, profesor. Ya, vamos a seguir. El prefijo des en la palabra desconocido. ¿Cuál vendría siendo la raíz de la palabra desconocido? Desconocer. Sí, pero ¿cuál vendría siendo la raíz? La raíz en este caso, la palabra es conocido, ¿no es cierto? Y el prefijo viene siendo des. Tío, Ángel, que, o sea, por decirte, desconocido es cuando uno no sabe cuál es la persona, cómo se llama. ya, mira, la palabra es conocido. Y si yo le agrego el prefijo des, ¿qué pasa con la palabra? ¿Y ya lo conoces? Ahora es desconocido. Sí, es un desconocido, por lo tanto cambió de O sig, sea, tú ves una persona en la calle así, normal, y dices, oh, cambió un de desconocido. significado No lo inmediato. conozco. La palabra conocido es que cuando yo conozco a alguien, cuando lo he visto, cuando, no sé, a lo mejor he conversado con él, cuando lo trato. Sin embargo, si yo le agrego el prefijo des, No lo conozco. Es significa que no lo ubico, que no lo conozco, que no lo he visto a lo mejor nunca. Entonces, Cambia. cambia inmediatamente el significado de la palabra. Es como lo opuesto. La segunda palabra, desembarcar. ¿Cuál vendría siendo la raíz de desembarcar? ¿O la palabra raíz de desembarcar? ¿Qué significa embarcar? Embarcar. Des. Ya. ¿Y qué es lo que es embarcar? ¿Qué es lo que es embarcar? ¿Bajar de algo? No, Subirse a un barco. embarcar. Embarcar. Subirse a un barco. Ya, subirse a un barco. En este caso, eso vendría siendo lo ideal, porque viene de embarcación. Cuando yo me embarco significa que voy subiéndome a un medio de transporte, ¿no es cierto?, para poder desplazarme. Sin embargo, cuando yo digo desembarcar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo contrario a embarcar, que es bajarme de este medio de transporte, o sea, en este caso de este barco. Por lo tanto, el prefijo des, ¿qué es lo que hace? Es cambiarme la palabra. Es hacer lo contrario a lo que es la raíz. La raíz es embarcar. Si yo le agrego el prefijo des, inmediatamente pasa a ser lo contrario. Y por último tenemos la palabra descubierto. La raíz vendría siendo... Profesor, ¿Sí? profesor, ¿cuándo tenemos que mostrar la tarea? ¿Cuál tarea, Javierita? La tarea que nos pidieron ayer. ¿Perdón? Escribir una carta. Espérate un poquito, Javierita. Después vamos a ver todas esas cositas, ¿ya? La palabra descubierto. En este caso la raíz vendría siendo cubierto. Pero si yo le agrego el prefijo des, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con la palabra cubierto cuando yo le agrego el prefijo des? Como si todavía no lo Que no está hubieran cubierto. descubierto. Muy bien. O sea, me cambia inmediatamente el significado a lo contrario. ¿Ya? Miren, vamos a dejar el librito un poco
y vamos a pasar a la siguiente. Miren la imagen. Observa la siguiente imagen de los protagonistas del texto que vamos a leer. Piensa e imagina, ¿cuál será el conflicto que tendrán en el texto? ¿Qué creen ustedes que, al mirar solamente la imagen, qué creen ustedes que podría ocurrir con ellos? ¿Cuál es el conflicto o las diferencias que podrían haber entre ellos? Yo creo que cuando terminen la casa se van a pelear por quién se la queda. Ya, ¿tú crees que cuando terminen de construir la casa se van a pelear por saber quién se queda con ella? ¿Ya? ¿Alguien más? Yo pienso que cuando terminen la casa los dos van a vivir felices. Cuando terminen la casa, ellos dos van a vivir felices. Muy bien, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? El león se va a ir a comer a la cabra. Ya, este salió más crudo. El tigre en este caso se va a ir a comer a la cabra. En este caso un venado. La Emilia, ¿Emilia? Que cuando así como cuando terminen la casa, se van a así pelear por quién se queda y mientras pelea por quién se queda se va a destruir la casa. Ya, a ver, que me dijiste que iban a terminar la casa y que se iban a... Una vez que terminen se iban a pelear. ¿Por quién se queda con ella? Sí, y mientras pelean, y ahí se va a destruir la casa por así como el desorden. Ya, mientras pelean se va a destruir la casa. Ya, ¿alguien más tiene alguna visión distinta de lo que se podría tratar este cuento? ¿A través de la imagen? que se están ayudando. Ya, se están ayudando. ¿Y tú crees que van a vivir felices al final? No, ¿No? no. Ya. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, traten de activar sus camaritas los que puedan para yo poder verlos. Hay varios que están sin la cámara activada. Martín Vargas, Marco Cisterna, Christopher, Juanito, Didi. Traten de proyectarse para que podamos verlos y compartir con ustedes. Los que están en la segunda parte, Maite Villalonga también, Sofía Figueroa, Martín Vargas, ya lo dije. Profe, ¿Sí? Ay, profe. que me salí porque se me había apagado el computador. Ya. Ya, mis niños, miren, vamos a ver de qué es lo que se trata el cuento. Ustedes ya me dijeron, anduvieron bastante cerca con las opiniones que me dieron. Pero vamos a ver de qué se trata. Los invito a que puedan ir a la página 110-111 de su libro. ¿Lo tienen? Sí, profesor. Página 110 y 111. Listo. ¿Ya? Yo ya estoy lista. Muy bien. Y los que no tengan los libritos pueden irlo mirando desde la pantalla del computador o celular según lo tengan, ¿ya? Vamos a leer el primer párrafo. Miren, aquí vamos a ir siguiendo esta pauta. Dice, comienza a leer el texto El tigre negro y el venado blanco en la versión de Ciro Alegría, desde la página 110 hasta la página 111 de su libro de lenguaje. A medida que vas leyendo, desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. Te sugiero enumerar los párrafos a medida que avanza con la lectura. Lee hasta el primer párrafo y responde. La primera pregunta, ¿por qué razones los animales escogieron aquel lugar para construir su casa?
Ahora vamos a leer el primer párrafo. Salvador, ¿puede leer el primer párrafo? Somos todo oídos, lo escuchamos. El tigre negro más feroz y vigoroso de los animales de la selva buscaba un lugar para construir su casa y lo encontró junto a un río. Al venado blanco, el más tímido y frágil de los animales de la selva, le pasó cosa igual. Eligieron el mismo lugar, un hermoso sitio sombreado de árboles y con abundante agua. Muy bien, Salvador. Te agradezco muchísimo. Ahora, la primera ¿Puedo seguir yo, tío? La primera pregunta decía lo siguiente. Van a escribir en su cuaderno preguntas de la página 110 y 111 y van a colocar 1. La primera pregunta era, ¿por qué razones los animales escogieron aquel lugar para construir su casa? De lo que acabamos de leer ya podemos saber inmediatamente por qué quisieron construir en ese lugar. ¿Alguien me quiere contar por qué decidieron construir ahí? Porque era un lindo lugar. Ya, era un lindo lugar, sí, era bonito, pero ¿qué cosas tenía que lo hacían ser bonito? Emilia, Que además tenía un río y tal vez tenían todo lo que necesitaban ahí en ese lugar. ya dicen que había agua, ¿y qué más? Árboles. Eso. Muchos Salvador, árboles. Salvador, Profesor, ¿cuál es la pregunta? tenía árboles, ¿no es cierto? Tenía bastantes árboles, Profesor, donde daba sombra. Didi, En casa. ¿cuál era la pregunta? la pregunta era, está en la pantalla, ¿por qué razones los animales escogieron aquel lugar para construir su casa? Salvador leyó el texto y terminando el primer párrafo, dice, eligieron el mismo lugar, un hermoso sitio, sombreado de árboles, o sea, había bastantes árboles que les daba sombra y también tenían abundante agua. ¿No es cierto? ¿Ya terminamos? La segunda pregunta. Dice, lee hasta el final de la página 110 y responde, ¿qué parte del trabajo hizo el venado y cuál hizo el tigre? Vamos a leer toda la página 110. En este caso, le voy a pedir a ver a alguien que nos esté mostrando. Joaquín, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ya, mi niñito. ¿Usted me puede leer todo de donde quedó Salvador Sí. en adelante? Con abundante agua, sí. ¿Sí? Hasta Ya. dijo, y el venado blanco dijo, hasta ahí. Ya. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, el venado blanco limpió el herbazal y cortó los árboles. Después marchóse y llegó el tigre negro que al ver tales aprestos exclamó: «Estupa, el dios de la selva, que ha venido a ayudarme», y se puso a trabajar con los árboles cortados. Cuando el venado blanco llegó al día siguiente, exclamó a su vez: «¡Qué bueno! Estupa ha venido a ayudarme». Echó la casa, la dividió en 2 habitaciones y se instaló en una de ellas. Cuando llegó el tigre negro y vio la casa terminada, creyó que ello era obra de Tupa y se instaló en la otra habitación. Pero al día siguiente se encontraron al salir. Comprendiendo entonces lo ocurrido, el venado blanco dijo:
Ya. Ha de ser Tupa. Ah, ya. Hasta ahí, Ya digo. Joaquín. ¿Ya? Vamos a Ya. leer nuevamente la pregunta 2, que dice, ¿qué partes del trabajo hizo el venado y cuál hizo el tigre? Aquí lo estoy mirando a todos en pantalla. ¿Qué trabajo fue el que hizo el venado? En la pregunta 2. Esa es la pregunta. ¿Qué trabajo fue el que hizo el venado y qué trabajo fue el que hizo el tigre? ¿Hay alguien que quiera opinar? La Sofi Vergara. Sofía Vergara. Que el venado hizo una casa más grande. Ellos trabajaron en la misma casa. Miren, voy a volver a leer, pero quiero que presten muchísima atención. Dice, al día siguiente, antes de que saliera el sol, el venado blanco limpió el herbazal y cortó los árboles. Después marchóse y llegó el tigre negro, que al ver tales aprestos exclamó, Estuba, el dios de la selva, que ha venido a ayudarme. Y se puso a trabajar con los árboles cortados. En primer lugar, ¿quién había cortado los árboles? El venado. Muy bien, el venado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el venado? Dice Cortó que los limpió árboles. el herbazal, Cortó los árboles. la hierba, sacó la hierba y cortó los árboles. Eso fue lo que hizo el venado blanco. Después ¿Qué dice hizo que el marchó tigre? y llegó el tigre negro, que al ver tales aprestos exclamó, Estuba, el dios de la selva que ha venido a ayudarme. Y se puso a trabajar con... Seguramente que es Tupa. Cuando el venado blanco llegó al día siguiente, exclamó a su vez, ¡qué bueno Estuba! Ha venido a ayudarme. Techó la casa, la dividió en 2 habitaciones y se instaló en una de ellas. Entonces, el tigre blanco, ¿qué hizo cuando vio los palos cortados? Tigre blanco. Oh, perdón, el tigre negro, ¿qué fue que hizo cuando vio los palos que había cortado el venado? ¿O los árboles que había cortado? Dice que se puso a trabajar con los árboles cortados. Entonces el tigre negro comenzó a trabajar en la construcción de la casa. ¿Ya? No olvidemos, el venado blanco limpió el herbazal, o sea, la hierba que había por ahí, la maleza, y cortó los árboles, y se fue. Y cuando llegó el tigre negro, lo que hizo el tigre fue tomar todos esos palos que había cortado el venado y comenzó a armar la casa. Pero dice después, cuando el venado blanco llegó al día siguiente, exclamó a su bueno, ¡qué bueno Tupac! Ha venido a ayudarme. ¿Quién era Tupac? Supuestamente... El tigre blanco. No, ¿quién era Tupac? El tigre negro. No, dice que Tupac de la selva. era el dios de la selva. Era el dios de la selva. Dice que bueno es Tupac, ha venido a ayudarme. Por lo tanto, dice, techó la casa, la dividió en 2 habitaciones y se instaló en una de ellas. ¿Quién fue el que techó la casa y dividió las 2 habitaciones? El tigre. El tigre negro. No. Niños. Miren, ¿El venado? vamos a volver. Dice, al día siguiente, antes que saliera el sol, el venado blanco limpió el herbazal y cortó los árboles. Después marchóse y llegó el tigre negro, que al ver tales aprestos, exclamó, Estupa, el dios de la selva, que ha venido a ayudarme. Y se puso a trabajar con los árboles cortados. Estamos hablando que el tigre llegó cuando ya no estaba el venado y estaban todos los árboles cortaditos. Entonces se puso a armar la casa. Pero después dice, cuando el venado blanco llegó al día siguiente, exclamó a su vez, qué bueno Estupa, ha venido a ayudarme.
techó la casa, la dividió en 2 habitaciones y se instaló en una de ellas. Entonces, ¿quién techó la casa y quién dividió las habitaciones? Fue el venado blanco. El venado blanco. blanco. Después dice, cuando llegó el tigre negro y vio la casa terminada, creyó que ello era obra de Tupa. ¿Y quién era Tupa? El dios de la selva. Y se instaló en la otra habitación. Pero al día siguiente se encontraron al salir, comprendiendo entonces lo ocurrido. Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué parte del trabajo hizo el venado y cuál hizo el tigre? El venado limpió la maleza, Limpió la maleza y cortó los árboles. cortó los árboles y también techó la casa. Le puso el techo a la casa y dividió las habitaciones. ¿Y qué función hizo el tigre negro? Él construyó la casa con la madera que había. Imagínense, primero el venado lo que hace es cortar los palos y limpiar la maleza. Limpia la maleza y corta los árboles. Y se fue. Llega el tigre, toma esos palos, esos troncos de los árboles y para la casa. Forma la casa, la construye. Y se va. Después, cuando llega nuevamente el venado al día siguiente, ¿qué es lo que hace? Solamente le coloca el techo y hace una división en la casa, construyendo 2 piezas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. No te tiré un peo. Pregunta 3. Lee hasta el penúltimo párrafo de la página 111 y responde. ¿Por qué ambos animales no comieron de la comida que el otro trajo? Ya, señorita. A ver, tía, ¿le puedo pedir si puede leer? Tía Evelyn. Tírate un peo, po. Sí, profe, es que este mouse se me vuelve loco. La escuchamos atentamente. Ya. Dice, ha de ser Tupa quien ha dispuesto que vivamos juntos. ¿Quieres que vivamos juntos? El tigre negro aceptó. Sí, vivamos juntos. Hoy iré yo a buscar la comida y mañana irás tú. Se fue por el bosque y regresó a la medianoche, cargando un venado rojo que arrojó ante su socio diciéndole, toma, haz la comida. El venado blanco, temblando de miedo y de horror, preparó la comida, pero no probó ni un bocado de ella. Todavía más, ni siquiera durmió en toda la noche. Temía que su feroz compañero sintiera hambre. Al día siguiente le tocó al venado blanco buscar la comida y se fue por el bosque. ¿Qué haría? Encontró un tigre dormido, un tigre más grande que su compañero, e imaginó un plan. Buscó al oso hormiguero, que es muy forzudo, y le dijo, allí hay un tigre dormido. Estaba diciendo que tú no tienes fuerza. El oso hormiguero fue calladamente hacia el tigre, lo apretó entre sus poderosos brazos y lo ahogó. El venado blanco arrastró el tigre muerto hasta la casa y dijo, poniéndolo ante los pies del tigre negro despreciativamente, toma, come, eso es lo poco que pude encontrar. El tigre negro no dijo nada, pero se quedó lleno de recelo. No comió nada tampoco. En la noche no durmió ninguno de los dos. El venado blanco esperaba la venganza del tigre negro y éste temía ser muerto como lo había sido otro tigre mayor. Ya de día, ambos se caían de sueño. La cabeza del venado blanco golpeó la pared que separaba las habitaciones. El tigre negro creyó que su compañero iba a atacarlo y echóse a correr, pero hizo ruido con sus garras y creyendo el venado blanco igual cosa del otro, salió también precipitadamente, y la casa quedó abandonada. Ya, muchas gracias, tía Evelyn. La pregunta decía, ¿por qué ambos animales no comieron de la comida que el otro trajo? Porque uno era carnívoro y el otro era... Uno era carnívoro y otro vegetariano. ¿Ya? ¿Baltasar me dijo eso? Sí, Baltasar. ¿Emilia también quiere? Ya. A ver, Emilia. Sí
Y no, era obvio que no iba a comer porque es como si a nosotros nos dieran de comer, no sé, un niño. Como raro. Oye, muy buena reflexión, porque al venado le dieron le trajeron para que comiera un venado. Y Es al como que tigre le le trajeran trajeron su otro primo tigre, de otro, almuerzo. perdón, tigre. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Yara? Es porque tenían miedo de que cada uno pensara que se iban a comer. Ya. Mira, efectivamente, Sofía Vergara está levantando su manito. ¿Sofía? Que ninguno va a comer de su misma especie. Ya, muy bien todas las respuestas. Desde la primera que dijeron uno eran carnívoros y otros eran herbívoros, y desde que les daba como cosa comer de su misma especie. Pero en este caso, la pregunta dice lo siguiente. ¿Por qué ambos animales no comieron la comida que trajo el otro? Primero, porque uno era carnívoro y el otro era herbívoro. Y segundo, también porque, claro, ¿el tigre podría haberse comido al otro tigre? No. ¿No? Sí, sí pudo haberlo comido. Los tigres son carnívoros, podría haberse alimentado del otro tigre. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Qué sintió el tigre negro? Que tenía miedo de él Él porque no había quería comer. matado. No quería comer, no se lo quería comer porque tenía miedo de él, del De su venado. especie. Porque pensaba que el venado había matado a ese tigre tan grande. Wow. Miren, vamos a seguir. La pregunta 4 dice, ¿qué los hizo salir despavoridos y abandonar la casa? ¿Qué los hizo Miedo. arrancar? ¿Qué los hizo huir? Miedo. Ya, el miedo. ¿Miedo a qué? Como de ellos mismos. A que se coman uno al otro. Correcto. Ellos tenían miedo. Cada de ellos mismos. Ellos tenían miedo el uno del otro. Sí, Entonces, cuando ya no podían dormir por las noches porque tenían miedo de que uno se comiera al otro, dicen que el venado comenzó como a quedarse dormido. ¿Y qué es lo que hizo? Cabeció la pared, ¿no es cierto? La división. Y la destrozó. No, y lo que dice es que el tigre, al escuchar el sonido del cabezazo que se pegó el venado, tuvo miedo y el tigre salió corriendo, pero al salir corriendo chocó con las paredes. ¿Y qué pensó el venado? Que el tigre se lo Que se iba lo a iba a comer comer. y también huyó. Y al final, ¿qué pasó con la casa que le había costado tanto construir? Quedó abandonada, ¿no? Quedó abandonada. la queda otro animal. No dice si quedó otro animal o no, pero dicen que los dos huyeron y que la casita quedó completamente abandonada. ¿Ya? Miren. Dibuja cómo te imaginas la última escena del cuento. Considera en tu ilustración tanto los personajes como el ambiente en el que se encuentran. Tienen exactamente 3 minutos para hacer un pequeño dibujo O sea, de la podemos, escena del cuento. Dice, dibuja cómo te imaginas la última escena del cuento. La última, lo último que acabamos de leer. Considera en tu ilustración tanto los personajes como el ambiente en el que se encuentran. o sea, tenemos que dibujar cuando escapan de la casita. ¿Perdón? ¿Tienen que dibujar que qué? Cuando escapan de la casa. Cuando huyen de la casa o cuando se asustan o cuando se están quedando dormidos, ahí ustedes pueden dibujar. Tienen exactamente 3 minutos, un dibujo rápido. Yo les voy a pedir que me los muestren por pantalla para que ¿Qué me página vayan están, contando profe? qué fue lo que hicieron. ¿Qué página es? ¿Dónde hay que dibujarlo? En su cuaderno, 110 y 111 parece. en la 110 y 111 aparece el cuento, pero dice que ustedes tienen que dibujar la última parte, que dice lo siguiente. Ya de día ambos se caían de sueño. ¿Qué página?
Tienen que dibujarlo en el cuaderno. El último párrafo del cuento tienen que dibujarlo en el cuaderno, en donde dice, ya de día ambos se caían de sueño. La cabeza del venado blanco golpeó la pared que separaba las habitaciones. El tigre negro creyó que su compañero iba a atacarlo y echóse a correr. Pero hizo ruido con sus garras y creyendo el venado blanco, igual cosa que el otro, salió también precipitadamente. Y la casa quedó abandonada. Ese es el párrafo que supuestamente debían o tienen que dibujar. Profe, ¿Sí? entonces tengo que dibujar como una casa. Tiene que dibujar el último párrafo. Supuestamente cuando los dos animales se asustan, salen huyendo y la casa queda abandonada. Ahí usted tiene que ver cuál imagen va a ser. Profe, después de terminar esta clase hay otra. Sí, la historia. Sí, esta historia, y les quiero mostrar las máscaras que ustedes me enviaron. Ya, pues, muestra nomás. Profe, ¿qué pasa si no lo hacemos? Porque no tenemos el tiempo. El Salvador, ¿por qué no va a tener tiempo? Es un hombre muy ocupado, Salvador. Yo soy súper ocupada, tío, me van a comprar, tengo que ir a todos los lugares. ¿Está bien eso, Joaquín, que ayude en la casa? Sí, Pero para siempre y que... cuando cumpla con todos los resguardos necesarios. Sí, voy con mascarilla, con todo. Voy con pantufla. Aparece un video. Ahí no aprieta nada. ¿Cómo aparece? ¿Porque también aparece? ¿Terminaron? Yo no, todavía no. Profe, no lo alcanzo a hacer. Todavía ni lo empiezo. Se lo mando por email. No, si la idea es que ustedes lo puedan hacer en su cuaderno, y de hecho podríamos empezar a mostrarlo la semana que viene, o sea, la clase que viene, que es el día viernes, y ahí ustedes me empiezan a mostrar el dibujo que hicieron. Miren, vamos a pasar a esto, a las preguntas. ¿Hay alguna similitud entre el conflicto que imaginaste antes de leer el cuento y el contenido del texto, después de leerlo? ¿Se acuerdan lo que ustedes me decían? Algunos me decían que ellos vivieron juntos y vivieron felices para siempre, otros me decían que no, que ellos, uno se comía al otro. Pero el cuento fue más o menos parecido a lo que ustedes se imaginaron al principio. ¿Puede hacer mejor la tijera? ¡Ya van! Profe, y la clase de historia a las 11, porque ya son las 11:05. ¿Son las 11:05? Sí, 11:05 en punto. ¿Tenemos que hacer la clase de historia? Miren. Tenemos que hacer la clase de historia. Ya chicos, esperen, vamos a dar 10 minutos de recreo, pero... Ya. Y después vamos a contestar
Y la próxima clase vamos a contestar las preguntas que nos faltaron, ¿ya? Eran poquitas los que nos quedaron en todo caso. Profe, ¿Cómo a qué hora hay que entrar a la no clase de íbamos historia? a las máscaras. Miren, veamos la clase de historia. Yo les tengo un video que preparé con las máscaras de ustedes, ¿ya? ¿Y a qué hora tenemos que entrar a la clase de historia, profe? Profe, En 10 minutitos más. 10 minutos más. 10 minutos. Ya. Vamos a terminar A después las 11. la clase. profesor, Ya, profe. El viernes vamos a terminar esta actividad, ¿ya? Ya. profesor, ¿Sí? ¿Y ahora? mi mamá le mandó la foto de la máscara. ¿Cuándo? Ahora. A su correo, profesor. Ya. Hoy, pero yo preparé... Ahí está mi máscara, profe. Ya, está bien que me la mande. Ya, chicos, nos encontramos en 15 minutos más de recreo ahora. Vayan a tomar agüita, relájense y se conectan Ya, todos. ya sí voy a buscar el libro. Todos Ya. en 10 minutos más con el link que le mandé de historia. ¿Ya? Ya, Que estén profe. bien, cuídense, un abrazo grande, nos vemos. Chao, chao. Ya, chao.